Buenos días. Cuando realizamos un diagrama de cuerpo libre de un objeto, lo que hacemos es representar todas las fuerzas que actúan sobre él. Esas fuerzas que vamos a representar, sabemos que se hace mediante vectores, porque sabemos que las fuerzas son vectores. En este caso tenemos un plano inclinado. Ese plano inclinado tiene un ángulo de 35 grados. Vamos a ponerlo ahí, 35 grados. Y vamos a ver las fuerzas que actúan. Primero, tenemos que saber que en este cuerpo que se está deslizando sobre la superficie, tiene varias fuerzas que están actuando sobre él. Depende hacia dónde se esté moviendo, es hacia dónde actúa la fuerza de roce. Pero, si por ejemplo la dirección del movimiento es hacia allá, si es que esa fuese la dirección de movimiento del objeto, si se desliza hacia abajo del plano inclinado, la fuerza de roce va a actuar en sentido opuesto, porque la fuerza de roce es opuesta al movimiento. Hacia arriba, formando un ángulo de 90 grados con respecto a la normal, o sea, con respecto a la superficie, esta es la normal. Y hacia abajo, siempre actúa el peso. ¿Qué pasa en este caso? Si nosotros utilizamos como la superficie, ¿ya? Si usamos la superficie como el eje X y utilizamos el eje Y donde está la normal, si ustedes se fijan, el peso tiene una componente en X y en Y. Por lo tanto, hay que descomponerlo, porque este es mi eje Y. Acá tenemos a la normal. Si el objeto se va a mover hacia abajo, si se desliza hacia abajo en el plano inclinado, vamos a tener una fuerza que va a estar actuando, que no sabemos de cuánto es aún. En sentido opuesto al movimiento, vamos a tener una fuerza de roce. Y acá está el peso. Pero el peso hay que descomponerlo. ¿Cómo lo vamos a descomponer? Vamos a poner una componente en X y una componente en Y. Entonces, si ustedes se acuerdan, lo que nosotros hacíamos era hacer la sumatoria de las fuerzas, ¿cierto? Entonces, ¿qué se hace en ese caso? Primero vamos a establecer la sumatoria de todas las fuerzas en X y luego la sumatoria de las fuerzas en Y. Entonces, la sumatoria de todas las fuerzas que actúan en el eje X.
¿Y qué fuerzas van a actuar en el eje X? En el caso de que el objeto se esté deslizando hacia abajo del plano inclinado, tenemos una fuerza F que no sabemos aún cuánto es, pero sabemos que va a ser igual a m por a. Tenemos hacia la izquierda, por eso lo vamos a poner como menos, la fuerza de roce. Eso va a ser igual a la masa por la aceleración que tenga el objeto, ¿ya? Luego, el peso sabemos que se descompone en el eje X y en el eje Y, por lo tanto, ese vector peso va a tener esa componente en X que corresponde a mg seno del ángulo. Y el valor del ángulo es 35. 35 grados. Eso es igual a m por a. Luego hacemos la sumatoria de las fuerzas en el eje Y. Y eso va a ser igual a todas las fuerzas que actúan en el eje Y. En este caso está la normal actuando de forma perpendicular hacia arriba, por lo tanto la normal es positiva y hacia abajo está el peso que tiene una componente en el eje Y. Esa componente, como está apuntando hacia abajo, vamos a restarlo y va a ser igual a esa componente del peso m por g, que el peso siempre es m por g, pero la componente en y, que es coseno del ángulo. ¿Coseno de qué ángulo? De 35. En este caso, esto es igual a 0, porque si ustedes se fijan, el bloque no se está moviendo ni hacia arriba ni hacia abajo. Esto corresponde al diagrama de cuerpo libre de el objeto que está sobre el plano. Hay que hacer además el diagrama de cuerpo libre del objeto que está colgando. Y en ese caso, vamos a poner que el objeto que está sobre la superficie será el objeto 1 y el objeto que está colgando vamos a poner objeto 2. En este caso, hay una fuerza que actúa hacia arriba, pero que está actuando a través de una cuerda. Por lo tanto, tenemos que ver una cosa. El objeto solo se mueve hacia arriba o hacia abajo. Vamos a tener una sumatoria de fuerzas en el eje Y, solo en el eje Y. ¿Y qué fuerzas van a estar actuando? El peso, que es mg, está actuando hacia abajo, por lo tanto va a llevar un signo negativo solo porque actúa hacia abajo el peso, y hacia arriba tenemos la tensión, que corresponde a la fuerza que actúa a través de la cuerda. Como ese objeto se está moviendo, eso va a ser igual a la masa del objeto por A. Entonces, quizás a algunos les llame la atención por qué tenemos un resultado de las fuerzas
que dice m por a. Y alguien me podría decir, ¿pero qué m y qué a? En este caso, es la masa 2, la del objeto 2, la que está actuando, y la aceleración va a ser exactamente la misma que esa. En este caso, la masa, ¿de quién va a ser? Va a ser la masa del objeto 1, porque es el que estamos analizando acá. Entonces, como están unidos por una cuerda, lo que tienen en común es la aceleración. Con eso yo creo que pueden hacer bien el ejercicio. Cualquier duda me escriben al WhatsApp.